Ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca para analizar la Argentina atravesada por la pandemia, pero también ya con el resurgimiento de muchos temas que vienen desde hace muchos años y que, si bien se pondera, se pone sobre el tapete con más intensidad por el coronavirus y todo lo que trae la pandemia, bueno, hay cuestiones que hay que ir solucionando. Una de las cosas que empiezan a surgir esta semana es esta actividad que empieza a querer tener el Poder Ejecutivo para llevar a cabo sus lineamientos de gobierno, y el tema principal entonces es el envío de este proyecto para la reforma judicial, algo que trajo muchas repercusiones. Vamos a analizar este y otros temas también con Jorge Macri, que es intendente de Vicente López. Macri, buenas noches y gracias por atendernos. Hola, buenas noches, Diana, ¿cómo están? Muy bien. Me gustaría conocer su postura acerca de este proyecto de reforma judicial, si usted considera que era necesaria la reforma de la justicia, cómo lo ve proyectado en algún punto a la ciudadanía y hacia la política también. A ver, yo soy parte de una fuerza política que tomó una postura muy clara respecto de este avance de reforma. Creemos que no es necesario, que no es urgente, que no es el momento. Y que además es de dudosa intención, diría yo. Nos parece un nuevo intento de tratar de generar mecanismos para tener una justicia que sea más dependiente del Ejecutivo, o de línea mínima, donde haya nuevas instancias y todos los procesos judiciales se atrasen todavía más. Entonces, además, el actual presidente en el pasado ya se manifestó diciendo que la Corte tenía que tener 5 miembros y no más, que la lógica de organizar la Corte en función de salas no tenía ningún sentido, que eran mecanismos que solo ayudaban a que, digamos, todo fuera más complejo, más lento. Y además, particularmente, yo creo que en el marco de esta pandemia, donde todos estamos atendiendo otras urgencias y otras emergencias, parecería que quieren aprovechar el momento, y además es de dudosa, digamos, prioridad hoy, diría, cuando me parece que el país está pasando por situaciones de urgencia mucho más concretas, y que sí, estos son temas importantes, sin ninguna duda, pero el momento y la oportunidad no parecería ser ahora. Ahora, Macri, ¿usted no cree que en algún punto Alberto necesita, como presidente, empezar a movilizar su gestión que sea más allá de la gestión sanitaria? Seguramente, y hay temas sobre los que deberían estar trabajando. Por ejemplo. La seguridad es uno de los temas. Yo he dicho más de una vez que creo que todos los que somos oposición al gobierno nacional o provincial hemos tenido una responsabilidad muy grande. Horacio Rodríguez Larreta, nosotros como intendentes, quitándonos cualquier color partidario y trabajando codo a codo para defender la vida en el marco de esta pandemia. Ahora, yo no veo el mismo entusiasmo o el mismo énfasis que se pone en proteger la vida en el marco de la pandemia que en proteger la vida en el marco de la inseguridad. No veo esa misma de hecho, dedicación. El propio Sergio Berni hoy dijo que va a ir creciendo el tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Eso es algo que me preocupa, porque los que tenemos responsabilidad de gestión no deberíamos describir lo que va a ocurrir, debemos evitarlo. Para eso están ustedes, los periodistas, que son los que tienen que marcar las cosas que están mal. Está claro que uno puede como ministro plantear que frente a una crisis económica le preocupa este tema, pero lo que tenemos que hacer es trabajar día a día, y me parece que sería razonable que los ministros de Seguridad de Nación y de Provincia, que son del mismo espacio político, trabajen en conjunto y que no expongan sus tensiones, sus peleas en público, porque eso solo le agrega más angustia a la gente y es un muy mal ejemplo, diría, o genera un muy mal precedente respecto al delito, ¿no? El delito mira eso y dice, listo, pelito para la vieja, ellos se pelean y es la oportunidad nuestra. La verdad que me parece que lo mínimo que deberían hacer es trabajar, si tienen diferencias, que las pueden tener, dirimirlas en privado. Intendente, ya que usted mencionaba acerca de este rol de los periodistas de poder visibilizar la situación de la inseguridad, vamos con datos con Nicolás Lucas, que aquí me acompaña. Me gustaría que nos escuche con datos concretos sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Datos concretos sobre la seguridad de la provincia de Buenos Aires, con la salvedad, dos salvedades, ¿no? Vamos a hacer dos cortes. A ver.
Y la segunda salvedad es que llegamos al 25 de junio. No tenemos contabilizado, según datos oficiales, lo que se ha producido durante el segundo endurecimiento de la cuarentena. Pero fíjate primero cuáles son las comparaciones, porque obviamente se compara periodo de cuarentena y qué pasaba el mismo periodo en el 2019. Bueno, fíjate los datos porque son bastante interesantes. Tenés primero, del 23 de marzo al 25 de junio, ¿sí? En lo que sería la provincia de Buenos Aires, un total. Buenos Aires, del 20 de marzo al 25 de junio se registraron 42.947 robos y hurtos, que en un promedio, si se lo divide por la cantidad de días al 25 de junio, dan 442 por día. Esta fecha es cuarentena, gente, ¿eh? Cuarentena estricta y no tanto. Cuarentena, exactamente. Después te voy a mostrar por qué te aclaro lo del corte, lo vas a ver más adelante. Ahora, vamos a verlo por departamentos judiciales. En la provincia de Buenos Aires la justicia se administra por departamentos judiciales. No es que cada municipio tiene su propio departamento judicial, sino que cada municipio pertenece junto a otros municipios a un departamento judicial, con la única excepción de La Matanza, que es tan grande que hasta tiene su propio departamento judicial. Fíjense la notoria diferencia entre el departamento judicial de San Isidro, que incluye a Vicente López, y el departamento judicial de Quilmes. A ver, para entender un poco estos números, en San Isidro entonces hubo una disminución interanual de casi el 50%. 50%, redondeamos 49,9, 50% de denuncias penales, ¿sí? De investigaciones penales preparatorias iniciadas ante el Poder Judicial de la provincia, mientras que en Quilmes bajó solamente el 20%. Estamos hablando de cuarentena. Claro, o sea, teóricamente números, quédate en casa. Uno dice, bueno, son números que había que quedarse en casa, ¿no? Bueno, fíjate el siguiente dato. Acá es cuando empezamos a hacer la comparación interanual. La caída total en el conurbano, solamente estamos hablando del conurbano, es del 32% total, ¿sí? En el mismo periodo, en el 2019 se denunciaron 183.754 delitos, en el 2020 124.855 delitos. Pero, fíjate este corte. A ver. Del 20 de marzo al 30 de abril, la cuarentena más dura, la que estaba todo el mundo guardado, la que nadie salía, hubo entre 1.200 y 1.400 delitos denunciados por día en todo el conurbano. Del 1 de junio al 25 de junio, 2.033. Bien. 2.033. Estaba escuchando, sí, decime. Y me quedó afuera el tema de los homicidios. Sí, el tema de los homicidios se ha visto muy agravado. Homicidios y sobre todo femicidios por el tema de, que ya lo habíamos charlado en su momento. La convivencia, claro. La convivencia. Me gustaría que nos dé su visión acerca de estos datos que nos trae Nicolás. No, coincido plenamente con los datos de Nicolás. Hasta para desagregar un poco más, yo les diría que en principio, cuando los primeros 15, 20 días, el primer mes de cuarentena, digamos, para tomarlo así, abril, el delito cayó el 70%. O sea, si antes, por cada 10 delitos que había antes, bajamos a 3 y hasta un poquito menos. Eso fue abril. Mayo estábamos alrededor del 60% de caída. Después llegamos al 40% de caída y hoy ya estamos casi, o sea, esto ya es julio, son los números que, bien decían, no son parte de este corte, pero en este momento estamos casi en los mismos números del año pasado. Esto quiere decir que habíamos logrado pisos muy bajos y un rebote muy alto. Los números, como los muestra él ahí en San Isidro, el Departamento Judicial de San Isidro, que engloba a Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López, claro, daban un 50%. Y el problema que estamos teniendo, que vemos, es, por un lado, bandas organizadas muy profesionales, muy violentas, que se han organizado en torno a delincuentes liberados en el marco de la pandemia. Digo, en Vicente López solo desarticulamos 3 bandas en el último mes de esas características. Pero de características de personas que fueron liberadas por la cuarentena y estaban en la cárcel. Estaban en la cárcel, se liberaron de manera anticipada en el marco de esta cuarentena, salieron, se reorganizaron, armaron bandas y salieron a cometer ilícitos. Los volvimos a detener, pero en el medio cometieron delitos. Por suerte no mataron a nadie, pero eran bandas muy organizadas. ¿Y qué está pasando? Como la gente está más en casa, y es el típico caso del jubilado Jorge o estas situaciones que estamos viendo, lo que antes eran tal vez robos a comercios, entro y salgo, hoy hay mucho comercio cerrado, hay más gente en las casas, con lo cual
hay más delito en el hogar, que es una forma de delito muy violento, que puede terminar en muerte o no, pero que siempre es muy agresivo, es muy doloroso para la familia, porque te entran con tu familia adentro, en lo que es tu hogar, la herida psicológica inclusive que llega, es un trauma. En función de ese tipo de herida, es un trauma tremendo. Sí, Nico. Sí, Macri, le quería preguntar por las posibilidades a futuro, porque si uno ve estos números en medio de una cuarentena y un control policial, ya con las declaraciones que estamos escuchando de los funcionarios provinciales parecieran que estuvieran abriendo paraguas. ¿Qué es lo que se espera? Porque va a haber mucha mano de obra desocupada. No estoy diciendo que la pobreza sea justificativo de delincuencia, sino que me refiero a que también hay mucha mano de obra desocupada que antes vivía de la barra brava del fútbol, de un montón de cosas que desaparecieron. Sí, y Nicolás, déjame que te diga, sin ninguna duda, todos nosotros ya sabemos que uno nunca hace un paralelo entre pobreza y delincuencia. Hay muchísima gente honesta que vive en situación de mucha pobreza y jamás pensarían cometer un delito, pero estamos viendo, y eso iba a redondear antes, los dos extremos. En un extremo, bandas organizadas muy profesionales de delincuentes que fueron dejados en libertad, y por otro lado, ya nos pasó que hemos detenido en el último mes 4 o 5 veces a 2 o 3 personas sin ningún antecedente, o sea, nuevos delincuentes. Vos lo sabés tan bien como yo que en el conurbano el 80% de los delitos los cometen personas con antecedentes y es raro encontrar un grupo donde ninguno tenga un antecedente. Bueno, nos estamos encontrando, Bernie lo remarcó también esta semana y la anterior, con digamos, la aparición de un nuevo delincuente o de gente que no tenía antecedentes. Y sin duda eso tiene que ver con una crisis económica, pero además con la falta de porvenir, la percepción de que hoy estoy mal, pero nada va a cambiar el mes que viene. Entonces, todo eso genera un caldo de cultivo complejo, donde te encontrás por ahí con jóvenes o no tan jóvenes robándose una bicicleta, viendo qué pueden arrebatar, y te das cuenta que no tienen experiencia porque lo hacen en viviendas que tienen sus cámaras, donde hay cámaras nuestras, los atrapamos rápidamente, la actitud, te lo dice la propia policía, cuando son atrapados te das cuenta que son personas que están superadas y vencidas por la situación, que casi no saben cómo explicar lo que hicieron. Es un fenómeno al que tenemos que prestarle atención y tenemos que estar atentos a eso. Ahora, Macri, los sondeos de opinión pública siempre muestran que una de las preocupaciones que tienen los ciudadanos es la inseguridad. En esta gestión, al menos, ¿han tenido algún tipo de coordinación con Sergio Berni o bien también a nivel nacional como para ver cómo hacerle frente a este problema? Sí, yo debo decir que la coordinación con Provincia de Buenos Aires ha sido buena. Y creo que en general la mayoría de los intendentes van a decir lo mismo. Ha habido una reorganización de la estructura en cada municipio que a mi entender ha sido útil, ha sido buena. Antes Vicente López tenía 4 jefes de policía, el que se hacía cargo de las comisarías, el de la patrulla, el de la policía local y el comisario de la comisaría de la mujer. Eran 4 jefes en un solo municipio. Ahora hay lo que se llama jefe de estación, que tiene a su cargo toda esa responsabilidad, con lo cual, si un intendente, como es mi caso, tiene compromiso y ganas de trabajar en coordinación con la policía, tiene una persona con la que puede coordinar, se trabaja mejor, la patrulla, el centro de monitoreo, los puntos seguros, nuestros destacamentos. La verdad, yo debo decir que en ese sentido la coordinación ha funcionado. Ahora, me parece que falta compromiso y coordinación con las fuerzas federales. Tienen que resolver las tensiones que tienen entre provincia y nación para que los efectivos lleguen y segundo, los planes de seguridad no se publican en los diarios. Yo no puedo avisar que a partir del fin de semana las fuerzas federales van a estar en tal o cual municipio, porque eso quiere decir en cuáles no van a estar. Y el delito va a ir donde esas fuerzas federales no van a estar. Y eso me parece demuestra poca coordinación y poco profesionalismo. Sí, Giselle. Sí, Jorge, ¿cómo le va? Hola. ¿Cree que las personas en los barrios va a haber una tendencia a armarse? ¿Y usted lo aconseja como en su momento Patricia Bullrich como ministra de Seguridad lo hizo? No. Yo soy un convencido que el ejercicio de la fuerza y el respeto de la ley
tiene que estar en manos del Estado. Lo que pasó con el jubilado, con Jorge, es una demostración plena del fracaso total. O sea, está claro que Jorge no tenía como plan ese día matar a alguien, y por otro lado había 5 delincuentes que ese día tenían como plan salir a robar. Probablemente no que uno de ellos termine muerto, pero sí salir a robar. Entonces, ¿cómo termina la historia? Con un delincuente muerto y con un jubilado, una persona honesta, procesada, que ve que su vida, digamos, ha fracasado, que se le viene todo encima, o sea, fracasó todo, todos perdieron, y una demostración clara de un Estado que no cumplió su rol. Entonces, nunca tenemos que transferir esa responsabilidad a los ciudadanos. Si eso ocurre es porque el Estado está fracasando. Ahora, lo que quiero o lo que necesitamos, me parece, los argentinos es, insisto con lo que dije antes, el mismo entusiasmo, el mismo compromiso que dicen poner en defender la vida contra el COVID, yo quiero que lo pongan en defender la vida contra la delincuencia, porque las dos vidas valen igual y las dos víctimas valen lo mismo. Entonces tenemos que tener ese mismo entusiasmo, ese mismo compromiso. Y de parte nuestra, sé que hablo por Horacio, hablo por los intendentes de Juntos por el Cambio, por Néstor Grindetti, Diego Valenzuela, Julio Garro, por cada uno de nosotros, sé que si nos convocan a una mesa a trabajar en equipo, como lo estamos haciendo para enfrentar al COVID, vamos a estar para hacerlo. Me gustaría aprovechar que hubo una reunión hoy entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires con intendentes. Gise, quiero que me des algunos datos antes de preguntarle al intendente Macri. Sí, bueno, sí, el gobernador Kicillof se reunió hoy por videoteleconferencia con los intendentes de el Gran Buenos Aires. Jorge estuvo. Sí. Ya el martes también había tenido una reunión. Kicillof está muy preocupado por el avance de los contagios en la provincia. Y bueno, básicamente lo que les dijo fue lo mismo que después repitió en la reunión con el presidente y con Horacio Rodríguez Larreta, que tenía que mantener el mismo esquema, se iba a quedar en la misma fase, repitió el concepto de cuarentena intermitente, esto que requiere de revisiones permanentes para ver si se da marcha atrás y si se produce un cierre, porque él no cree en la inmunidad de rebaño, y también pidió y les dijo a los intendentes que hay que reclamar a la Ciudad de Buenos Aires que no continúe con las aperturas y que no se genere esta división en la estrategia en el AMBA. La pregunta que le quiero hacer a Jorge es si él está de acuerdo con la estrategia sanitaria y política que está llevando el gobernador Axel Kicillof, que a diferencia quizás de la ciudad se marca mucho, ahí es como una estrategia del miedo. Pichetto acaba de decirle al Daniel Goyan, el doctor muerte, le dijo. Lo dijo ayer en nuestro programa. Hay una estrategia de miedo y también una estrategia de, bueno, cerramos y la economía no me importa tanto. ¿Usted coincide con eso? A ver, son muchas preguntas en una. Primero, yo tengo el mismo compromiso que todos en proteger la vida. Y aunque tenga matices y diferencias, todos los matices y las diferencias que diga van a ser para tratar de cuidar a todos. Soy intendente, quiero a mis vecinos, tengo una responsabilidad inmensa, tengo un sistema de salud municipal, con lo cual además estoy muy atento a que el sistema no colapse, claro. Pero tengo diferencias de mirada. Primero, no creo esta lógica que el gobierno de la provincia ha tratado de instalar desde el principio, que el culpable de la enfermedad es la ciudad. Y esa es una postura que ha tenido Goyan desde el principio, con ese día que sacó ese mapa, y de ahí para acá siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Me parece que es escaso como análisis. Sí creo que todos hoy ya sabemos que hay cosas que contagian más y otras que contagian menos. El transporte público es un tema, es una preocupación. También me parece que es importante entender que tenemos que darle a la gente la posibilidad de que se descomprima. Estamos en momentos de vacaciones de invierno, con lo cual ni siquiera los chicos están atentos a las clases virtuales. Entonces, permitir que la gente pueda salir y recorrer, estar al aire libre. Ya sabemos, y todos los especialistas lo dicen, en el aire libre, con tapaboca y distancia social, es difícil que la gente se contagie, y si no les damos esa salida, terminamos a veces forzando situaciones más dramáticas, como que dos familias se encuentren en una casa a comer un asado o a festejar un cumpleaños y terminan todos contagiados porque el estar encerrados es peor. Por otro lado, creo que la provincia cometió un error grave, que es haber
prohibido casi durante toda la pandemia el comercio de cercanía y haber permitido que los hipermercados vendan todo. Eso ha generado dos fenómenos. Primero, un hipermercado es tan riesgoso o más que un comercio de cercanía, donde se entra de a uno, donde hay distancia social, se vende en la puerta con una mesa. Y segundo, se ha destruido o se ha puesto en riesgo de destrucción a un tejido social muy importante en el conurbano y en cada una de nuestras ciudades, que es el comercio de cercanía. Son pymes, son mini pymes, son generadores de empleo. En Vicente López les hemos dado un subsidio de 20.000 pesos no reintegrables. Quiero hacer un punto ahí, Macri. Comercios. Quiero hacer un punto ahí. Le quería preguntar si usted sabe cuántos locales han cerrado y demás, porque nos adelantamos un poco con los temas de economía y Facundo también quería preguntarle sobre eso. ¿Usted sabe cuántos comercios cerraron en su municipio? Sí, por supuesto. En el marco de estos 3 meses, 500 comercios de un total de 6.400 han cerrado de manera definitiva. Yo diría que habitualmente, por la rotación que suele hacer, hubieran sido 200. Hay 300 que han cerrado, yo diría, directamente por esta pandemia. Claro. Pero el problema no es ese. El problema es que tenemos alrededor de 4.000 comercios que están muy lastimados. Intentando y que sobrevivir. Un gran esfuerzo. Claro, exactamente. Por eso digo, este subsidio de 20.000 pesos tiene que ver con ayudarlos a llegar a la otra orilla, porque cuando termine la pandemia o termine el pico de la enfermedad necesitamos que estén vivos para generar empleo. Claro. Porque además un barrio donde la mitad de los locales cierren no solo no genera empleo, es un barrio más inseguro, es un barrio que pierde identidad, que pierde íconos históricos. Digo, los comercios de cercanía, ustedes lo saben, le dan identidad al barrio. ¿Cuántas veces uno dice, ¿dónde nos encontramos? En tal panadería, a la vuelta de tal verdulería. Digo, el barrio es eso. Y es la economía también del municipio, ¿no? Así, Facu, decime. Totalmente. Claro. Claro, y Macri, me pregunto cuál es la capacidad de asistencia que tiene el municipio. Habla de este subsidio, pero también la recaudación cayó y muy fuerte por la pandemia en todo el país. Me pregunto cuál va a ser la capacidad del municipio justamente para asistir a estos comercios que siguen abiertos o que incluso no abrieron en estos 4 meses, pero sí piensan volver a abrir pronto. Bueno, claro, vos bien lo decís. Algunos han abierto parcialmente, como bares, restaurantes, digamos, algunos rubros que se han permitido abrir con takeaway o delivery. Esos están vendiendo, son comercios que están vendiendo en torno al 20-25% de lo que habitualmente vendían. Pero tenemos rubros que no han abierto nunca, como por ejemplo un centro de estética, un gimnasio. Las peluquerías están por abrir, pero todavía no han abierto de manera masiva. Entonces, todavía tenemos sectores muy dañados. La capacidad de asistir, mira, yo te digo que hicimos en el caso de este programa de 40 millones de pesos que transferimos directamente a estos comercios. Creamos una sobretasa momentánea a los hipermercados y a los bancos, que nos permite recaudar en 2 sectores que no fueron tan golpeados por la crisis y redistribuir esos recursos en estos comercios de cercanía. 2.000 comercios de cercanía, por eso digo 20.000 pesos a 2.000 comercios, son 40 millones de pesos. En cuanto termine la pandemia vamos a dejar de lado esa sobretasa, porque nos parece que el mercado no está para más impuestos, está más bien para menos impuestos, pero hemos generado ese recurso. Pero después la asistencia hoy tiene muchas maneras. Estamos con casi 1.900 chicos de escuelas parroquiales o subvencionadas del Estado, esas escuelas de cuota baja, que los tenemos becados. Estamos pagando nosotros la cuota, son 19 millones de pesos de recursos municipales, porque las escuelas subvencionadas o parroquiales no están recibiendo apoyo. Y también es otro tejido social muy importante en el conurbano que tenemos que lograr que sobreviva a esta pandemia. Intendente, en los últimos meses, prácticamente todo lo que llevamos de este año, se ha dirigido toda la atención a la situación sanitaria. El país tiene muchísimos desafíos y la pospandemia también va a requerir de varios esfuerzos de la dirigencia política para poder rearmar la economía y el tejido social, que es bastante resquebrajado está por la economía, la recesión y demás, de lo que viene y de lo que va a hacer después de la pandemia. Me gustaría saber usted cómo ve este tipo de liderazgos políticos y qué pasa dentro de su coalición, de Juntos por el Cambio. ¿Quién es el líder allí? El líder en nuestro espacio, y les voy a dar una primicia, es la unidad.
La verdad que en lo que estamos muy convencidos nosotros de sostener la unidad, y creo que eso es muy valioso, porque en general en la Argentina los que perdían elecciones se peleaban y se dividían. Y el votante que había confiado en esas coaliciones o en esos frentes electorados quedaba como huérfano. Había una orfandad, una falta de representación. Me parece que nosotros rompimos el mito de que solo los peronistas podían terminar los mandatos. Mauricio Macri terminó su mandato, lo hizo de manera ordenada en un año muy difícil. El año 19 fue un año muy difícil económicamente y lo hizo bien. Y segundo, permanecemos unidos, y eso me parece que es importante. Hay varios liderazgos hoy, hay algunos más importantes que otros, no importa, cada uno tendrá su propia percepción, pero hay voluntad de sostenernos unidos, de ponerle controles, límites y generar alternancia en la Argentina. Es un espacio político el nuestro que quiere gobernar, no es un espacio que viene solamente a dar testimonio, queremos consolidar liderazgos que puedan ser gobierno. De hecho, en Provincia de Buenos Aires tenemos 59 intendentes, es una base territorial muy relevante, no hay antecedente de que el peronismo haya tenido que gobernar la provincia de Buenos Aires con tantos intendentes, con un espacio político tan sólido como el nuestro. Lo queremos hacer con mucha responsabilidad, acompañando, vos lo decías bien, la Argentina va a necesitar muchos acuerdos después de esta pandemia, no solo para enfrentar a la enfermedad, por eso digo, acá hay que generar mesas donde acordemos cómo salimos de la crisis, cómo asistimos en el momento de la crisis, cómo enfrentamos los problemas de inseguridad, y nosotros tenemos esa vocación. Después vendrá el momento de competir. Intendente, es muy interesante el análisis que hace sobre la unidad, y es real que siempre las coaliciones cuando se mantuvieron unidas fueron las que ganaron elecciones, pero sin embargo dentro de su espacio están figuras como referentes como Emilio Monzó, Frigerio, que ya hablaron de formar como una especie de otro camino político por fuera, quizás de Juntos por el Cambio. Cornejo, que también tuvo bastantes críticas en el último tiempo a Mauricio Macri. Eso no habla de mucha unidad, que digamos. No, los matices dentro de una coalición de gobierno en su momento, porque también hubo tensiones en su momento cuando éramos gobierno. Hoy a mí no me preocupan. Los distintos puntos de vista, el nuestro no es un espacio político donde haya un pensamiento único. Y la verdad que haya matices no me preocupa. Hay algunos más extremos, otros somos más moderados. Está muy bien, el oficialismo a nivel nacional o provincial tiene lo mismo, ¿no? Tiene sectores mucho más extremos. ¿Pero usted no cree entonces que Monzó y Frigerio se vayan por afuera? ¿Usted no cree eso? Yo espero que no, han sido parte de este espacio político, si no van a tener que explicarlo, deberían explicar por qué. Cuando uno conforma un espacio político, tiene un compromiso, no conmigo, no con Jorge Macri, con la gente que confió en nosotros, un 41% de la gente en la Argentina confió en nosotros, y aún más allá de eso, debe haber gente dentro de los que votaron a Alberto Fernández que dice, mira, está todo bien con Alberto, pero a mí me importa que en el país haya alguien que controle, que ponga equilibrio, que sea una alternativa también. Digo, un país normal tiene que tener preferentemente dos grandes espacios políticos y que haya alternancia. Ahora, los puntos de vista distintos dentro de nuestro espacio a mí no me preocupan. Yo convivo con eso sin ningún problema. Ahora, ¿y cómo es la relación con el gobierno nacional en algún punto, no? Porque por la pandemia se mostraron todos juntos, se aumentaron en las encuestas y demás, pero parece ser que en cada paso que se suele dar, después hay disconformidad por parte de la oposición, como que va a haber allí una polarización que tan mal hizo en la última elección y que parece persistir, la famosa grieta. Yo voy a trabajar para que en todos los espacios políticos prime la moderación. Yo creo que la Argentina necesita ir hacia una moderación donde los extremos existan, pero sean expresiones no centrales. Me parece que los liderazgos tienen que estar ejercidos por personas moderadas. La gente la está pasando muy mal, hay mucha angustia, mucha incertidumbre. Me parece que todos tenemos que bajar un cambio. Tenemos que bajarnos del pony. Esta crisis nos ha demostrado a todos que nadie puede solo, que nadie sabe todo, que hay que trabajar en equipo. De nuevo, eso no quiere decir que no querramos ganarle. Yo puedo sacarme 1000 fotos tratando de buscar acuerdos con quienes gobiernan nación o provincia hoy. Ahora, el año que viene voy a competir y me parece que un país serio, un país previsible, tiene que poder convivir con esa realidad. Además,
¿Cómo hago para convencer a alguien si no me siento a dialogar? Twitter me sirve para un montón de cosas, pero sí. Twitter me sirve para expresar mi idea, nunca para convencer a otro. Entonces yo creo mucho en el diálogo y creo en tratar de construir consensos, y eso no me corre un ápice de querer el año que viene competir y ganarle al kirchnerismo. Intendente, gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Vamos a ir a un corte y enseguida, al regresar, vamos a debatir todos los temas que tiene la Argentina y principalmente ir evaluando qué es lo que sucede con la ciudadanía. La opinión pública lo que registra es que los temas que van surgiendo, como la reforma judicial, la deuda, los tratamientos que se están realizando en el Congreso, los proyectos que al menos se vienen anunciando, no tienen interés en la ciudadanía, al menos en la vida cotidiana. Ya venimos.